presentar el tercer slalom que se va a celebrar el próximo 21 de abril en nuestro municipio. Esta tercera prueba que ya se consolida después de la primera y también de la segunda del año pasado y que hemos podido experimentar durante estos 2 años previos, pues precisamente esa gran competición, pero sobre todo también conocer a los amantes de las 4 ruedas en torno a esta disciplina, quizás poco vista y quizás un poco peculiar, y que obviamente viene de la mano de Michael, ¿no?, que es su representante, su presidente de Cencerro Competición, y que precisamente pues nosotros desde el Ayuntamiento de Jaraíz de la Vera pues tratamos, ¿no?, de cooperar, de colaborar, de acompañar pues a todos aquellos jariceños que tienen pues sueños, que tienen ilusiones, que también quieren celebrar en nuestro municipio pruebas de este tipo, y siempre y cuando pues sea posible, como es el caso de esta, pues tenemos además la gran oportunidad y la gran suerte de repetirla hasta una tercera ocasión. Ahora ya para desgranar pues un poco más los detalles de la prueba o cómo se va a desarrollar el propio circuito, pues sin más le paso la palabra a Michael para que nos pueda explicar pues cómo se va a desarrollar este tercer slalom, no sin antes pues agradecer a todas aquellas empresas, todas aquellas personas que van a colaborar y que van a cooperar y que van a trabajar también intensamente para que se pueda celebrar esta prueba, porque desde luego son muchos agentes, son muchas personas las implicadas, y también pues desde esta rueda de prensa pues tratar de agradecerles pues todo su trabajo y toda su cooperación, pero de manera muy especial a aquel que lo encabeza, que lo representa, que es Michael. Pues sin más, pues tienes la palabra. Hola, buenos días. Pues nada, aquí estamos ya, tercer año, ya será una prueba que se consolida en el calendario. Este año es especial encima porque abrimos la temporada de Extremadura de slalom, y bueno, pues la verdad que este año las listas están un poquillo de inscritos más bajas, pero lo intentaremos sacar para adelante. Y la prueba, pues como todos los años, consiste en un circuito urbano 100%. Este año se va a cambiar el itinerario, vamos, el itinerario en el mismo sitio, pero se va a trazar de otra manera, se van a poner otros obstáculos nuevos, y para que los pilotos pues tengan un poquillo más de aliciente, porque ya llevamos 2 años con el mismo eso, entonces vamos a cambiar un poquito. Y sin nada más, pues agradecer al Ayuntamiento de Jaraíz por su apoyo desde la primera vez que se lo propuse, a todas las casas comerciales, que sin ellas sería imposible, y a los medios de comunicación, que sin haber hecho esto antes nunca, siempre me han sacado publicidad del evento. Entonces creo que no hay que decir nada más. Muchas gracias a todos. Muy bien, ahora si hay alguna pregunta para conocer algún detalle más. ¿Qué nuevos obstáculos vais a poner? Pues vamos a hacer zigzag, y lo tendré que probar, tendré que decir a los municipales que me dejen allí un cachín una noche, y voy a probar a ver si puedo hacer un 8. Que un 8 consiste en que tengo que dejar espacio para que los coches cuando lleguen puedan hacer con el freno de mano un tronco y hacer un 8. Así tenemos espacio allí donde ponemos normalmente un cono azul, y es lo que más o menos vamos a meter nuevo.